Buenas noches. Nosotros vamos a presentar el tema de Graphic Processor Units o GPUs. El equipo está conformado por Enrique Cruz Jiménez, Jonathan Madrid Sánchez y Luis Enrique Carmona Villafaña. Bueno, ¿qué es una introducción hacia las GPUs? Es que son componentes esenciales para la informática moderna, ya que están diseñadas para manejar y acelerar la creación de imágenes y gráficos en 2D y en 3D. Estas originalmente fueron creadas para los videojuegos, pero actualmente las GPUs han sido mejoradas para poder tener un papel más crucial en una variedad de aplicaciones. Bueno, pero ¿qué es una GPU? Bueno, pues una GPU es un procesador especial o especializado que se encarga de realizar cálculos intensivos que en esencia son para gráficos en tiempo real. Esta tiene una gran diferencia con la CPU, que son las unidades de procesamiento central, ya que las CPU están diseñadas para controlar o para manejar las tareas generales de una computadora. Al contrario que las GPUs, que solamente están optimizadas para realizar múltiples operaciones en paralelo, además de que esto lo hace más eficiente para el trabajo que fue diseñado, que es el procesamiento de gráficos. Vale, pero ¿cómo está conformada una GPU? Vamos a pasar a hablar sobre la arquitectura de una GPU y cuáles son las diferencias entre la CPU y la GPU. Desde aquí esta imagen es muy evocadora porque nos dice con muy poco cuál es la diferencia más grande que existe entre la CPU y la GPU. Del lado izquierdo en la CPU leemos que esta maneja una tarea de instrucción a la vez. Esto significa que solamente puede generar una instrucción. Claro que lo va a hacer de forma muy rápida, que va a parecer que hace demasiadas, pero al fin y al cabo es solamente una instrucción de manera secuencial, es decir, una tras otra. Y como podemos observar, estas CPUs tienen una unidad de control, varias ALU, es decir, varias Arithmetic Logic Units, tiene caché y DRAM. Ya más o menos de ahí se vienen derivando todas las formas de CPU que hemos visto a día de hoy, en las que tienen pues dos niveles de caché, tres, o tienen el caché dividido en dos partes. Y bueno, la diferencia con una GPU es que con una sola instrucción puede manejar muchas tareas de manera paralela. Es decir, prácticamente todas se realizan al mismo tiempo. Es entonces que su diferencia en la imagen con respecto a la CPU es que cuenta con muchísimas más Arithmetic Logic Units. Estas unidades aritmético-lógicas, en esta imagen al menos, podemos ver que son de 8, 9, 64 más o menos, ¿no? Y es algo representativo, en realidad lo único que quiere que quede en claro es que tiene demasiadas, pero no son tan poderosas. Entonces, realizan cálculos, por así decirlo, simples, ¿ok? Más adelante hablaremos sobre eso, pero quedémonos con eso. Y además, cada una de estas, o más bien dicho, ciertos grupos de estas, digamos que van de paquetitos, por así decirlo, de 8 en 8, están unidas a una unidad de control y a un caché. Esto es, de hecho, una de las características que les permite ser eficientes en el manejo de datos paralelos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay varias maneras, pero la más general es a través del SIMD Processing, también llamado Single Instruction Multiple Data, es decir, única instrucción, múltiples datos, por así decirlo.
¿Y qué es lo que le decía hace rato? Una sola instrucción basta para obtener muchísimos cálculos. Esta es una técnica de computación que se utiliza para justamente lograr el paralelismo que requieren estas GPUs. Entonces, en esta imagen podemos ver una analogía que realiza NVIDIA en un video de YouTube, donde dice que tenemos tu CPU y si la pusiéramos a realizar imágenes, podríamos decir que las hace prácticamente píxel a píxel, una tras otra, y eso la vuelve lenta para este tipo de tareas. Mientras que del otro lado tenemos el funcionamiento de una GPU, donde existen muchísimos de estos cálculos, aunque sean más pequeños, por así decirlo. Eso es lo que le permite tener esa rapidez. En esta parte podemos ver ese tipo de arquitectura a la que hablábamos, el Single Instruction Multiple Data. Tenemos varias ALUs que se pueden observar y están conectadas al caché de la instrucción. Tenemos también el registrador de la instrucción. Ya, como decía hace rato, es un tipo de arquitectura, pero ya en términos de una GPU, como aquí igual lo volvemos a ver, es prácticamente la misma imagen de hace un momento. Aquí también, pero creo que se puede mejorar la visualización con esta de aquí, en donde es una imagen que utiliza AMD para sus AMD Radeon en sus presentaciones. Las unidades de cómputo son las Compute Units, que en este caso nos encontramos 4. Esta prácticamente tiene mucha más información sobre el tipo de controlador de memoria, y si nos vamos más por dentro podemos ver este gráfico que nos indica básicamente cómo está conformado. De derecha a izquierda, la textura del 0 cache nos está hablando de que es una caché especial para generar texturas. El Texture Mapping Units son las unidades que justamente permiten realizar esas texturas, vaya. La Local Data Share es el almacenamiento compartido que tienen pues todas las unidades que estamos viendo. Tenemos también el Shader Instruction Cache, que es el caché de instrucciones de las sombras que podemos encontrar en muchísimos programas, videojuegos. Y básicamente todas estas sirven para lo mismo, que es calcular qué es lo que debería estar viendo el usuario final. Podemos ver también las Vector ALUs, así es más propiamente como se llaman, es decir, son las unidades lógico-aritméticas vectoriales, y podemos ver los registradores de estas ALUs, y que básicamente es memoria. Tenemos más información que es mucho más pesada de explicar y que requerirían de muchísimo más tiempo. Entonces, simplemente esto es lo básico de las partes y componentes que conlleva este tipo de procesadores. Este es otro de las mismas imágenes, una propia que utiliza también AMD. Y bueno, ¿por qué las GPU no son buenas para todos? Pues para empezar tienen problemas con el código recursivo, con los accesos múltiples a la memoria, es decir, pues muchos accesos a ella la ralentizan. No son buenas para aquellos trabajos seriales, ni para aquellas partes de código que requieren de muchas bifurcaciones, o lo que llamamos comúnmente if o else. Tenemos también una memoria especial que ya viene más que nada en las tarjetas para que puedan acceder fácilmente a ella las propias GPU. Técnicamente no es parte, pero es una parte esencial.
Y lo que hablábamos hace rato, las unidades de sombreado y texturizado. Entonces ahora vamos a una de las aplicaciones de las GPUs. Las más conocidas son aquellas para videojuegos, que básicamente pues todos los conocemos. Para computadoras científicas, también tenemos para inteligencia artificial o tenemos también para la minería de criptomonedas. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.